Bueno, reanudamos la sesión en la plataforma GoToWebinar con la presentación que nos va a ofrecer ahora Leticia. Leticia Santana es asesora pedagógica y formadora en la editorial Enclave L. Es profesora de la Universidad a Distancia de Madrid y también es autora de materiales en el que hay que destacar su manual Qué guay. Para niños y adolescentes. Y hoy nos va a hacer una presentación sobre las características y actividades para este tipo de alumnos, ¿no? Para niños y adolescentes, esos locos bajitos. Así que bueno, os dejo con Leticia. Muchas gracias, Esther. Bueno, voy al grano del tema que nos ocupa, que son las características, por un lado, de los niños como aprendientes y por otro lado, pues irlas viendo de la mano de distintas actividades. Es un reto difícil porque, como os imaginaréis, los niños por sí solos ya son un tema que puede dar y da para cursos y los adolescentes pues son otra cosa, ¿no? Y vamos a intentar aunar esto en 45 minutos, así que vamos a ver cómo sale. Yo he tomado como hilo conductor las etapas cognitivas de... Uy, me estoy escuchando, me está devolviendo a mí misma mi sonido. Creo que alguien tiene el micro abierto. Decía que he tomado como hilo conductor las etapas cognitivas de Jean Piaget. Cualquiera que haya hecho magisterio estará bastante familiarizado con este psicólogo suizo y sabrá que estas etapas que él formuló, en las cuales dividía la etapa, digamos, el periodo de la niñez y de la adolescencia en 4 bloques diferentes, sabéis que ha sido bastante refutado, bastante matizado y digamos que no lo podemos tomar como palabra de Dios, como quien dice, ¿no? No es algo que esté grabado sobre piedra y que no se pueda discutir. De hecho, como digo, se ha matizado bastante, pero a mí me vale para ir organizando un poco a los niños, analizar las diferentes habilidades, tanto a nivel madurativo como a nivel neuroeducativo, digamos, y ver qué consideraciones tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear actividades o de plantear las clases, ¿vale? Teniendo en cuenta que va a quedar, por supuesto, todo muy, muy somero porque el tiempo es finito, ¿no? En este caso. Bueno, voy para adelante. La primera etapa es la que él definió como la etapa sensorio-motora. No me voy a detener nada en esta etapa por esto, simplemente porque esta etapa sensorio-motora abarca a niños que tienen hasta 24 meses en general. Y lo que más o menos definió es, y lo que deberíamos tener en cuenta en el caso de que nos viéramos en las circunstancias de que diéramos clases de lenguas extranjeras a niños tan pequeños, que existen clases de lenguas extranjeras a niños de menos de 24 meses, es que nos tenemos que llevar por acciones reflejas, es decir, que ellos siempre tienen que tener un referente delante, combinar los contenidos lingüísticos con acciones motoras, es decir, que utilicen, digamos, gestualidad, por decirlo de alguna forma, y por otro lado que en esa edad se está desarrollando la permanencia de objetos, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Si os interesa este tema, en el que ya digo que no me voy a entretener porque lo normal no es que trabajemos con niños tan pequeños, os recomiendo estas 2 lecturas. Una es de Claudia Demcura, La enseñanza de L en edades tempranas a través de la música y el movimiento, que podría valernos parte de su reflexión para niños tan pequeños, y luego esta otra publicación de la Universidad de Alcalá, sobre todo el segundo capítulo, ¿vale? Vamos un poco en materia, lo que más o menos nos puede tocar un poco más de lleno a todos, que son ya los niños un poquito mayores, ¿vale? Me gusta también matizar que estas 4 etapas que él definió como tal tienen los límites líquidos, digamos, ¿no? No quiere decir que un niño con 2 años tenga estas características y con 2 años y un día de repente sepa hacer un montón de cosas, ¿no? Sino que, como digo, pues nos ayuda a saber un poco qué características están desarrollando en esas edades y tener en cuenta tenemos que tener en cuenta tanto el límite inferior como el límite superior, que digamos está un poco desdibujado, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, veamos, en esta etapa preoperativa, que abarca niños de entre 2 y 7 años según Piaget, el niño tiene estas 4 características, resumidamente. Primero, que el niño es capaz de pensar sobre cosas y hechos que no están presentes de forma inmediata,
¿vale? Esto no sucede, es lo que decía antes de la falta de permanencia de objetos, pero es algo que están desarrollando, ¿vale? Por eso es interesante, si damos clases a niños de lo que llamamos normalmente infantil, que les ayudemos también dentro de nuestra clase de español a desarrollar estas habilidades que ellos como personas están trabajando, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, actividades de este tipo, como esta que veis aquí, de escucha y señala a los animales escondidos, ¿vale? Yo digo elefante y para nosotros es muy obvio que el elefante está aquí, ¿a que sí? Pero es algo que vamos desarrollando con el tiempo, el reconocer el todo por la parte, ¿vale? Entonces, para un niño, por ejemplo, puede suponer, primero, positivo para su desarrollo y segundo, puede suponer un reto, un desafío, esa es la palabra, un desafío, el hecho de tener que buscar un animal que está incompleto, ¿vale? Por eso lo auno un poco con la otra actividad también que tengo aquí, que ahora os explicaré. Es importante cuando damos clases, cuando trabajamos con niños en edades de infantil y primaria, sobre todo, que la educación, digamos, que las clases de español formen parte de una educación integral, ¿vale? Y que dentro de lo que nos sea posible podamos saber qué es lo que están haciendo ellos, qué es lo que están aprendiendo ellos en otras áreas del conocimiento, ¿vale? Al final el español no deja de ser una herramienta, como cualquier otra lengua, y esa herramienta nos permite transmitir, identificar, comunicar, ¿no? Poner palabras a otras cosas que ya existen, ¿no? Entonces, en el caso de esta segunda actividad que os he puesto aquí, de Eñi descubre la geometría, fijaos que está relacionado con estas cosas que os he puesto más abajo, ¿no? Su pensamiento está influenciado por la fantasía, el niño coge la información y la transforma en su mente para que encaje en sus ideas, en su realidad, ¿vale? Y en general tienen un carácter egocéntrico los niños, ¿vale? Entonces, ¿por qué es interesante, por ejemplo, esta actividad de Eñe descubre la geometría? Primero os voy a preguntar cuál creéis que es el contenido léxico de esta unidad, de la unidad de Eñe descubre la geometría. Nitzia, sigues con el micro abierto. O Nacho, no sé quién de los dos es, pero uno de los dos tiene el micro abierto. Vuelvo otra vez al chat. ¿Cuál creéis que es el contenido léxico de esa unidad? Figuras geométricas, formas y números, formas, colores, animales, me vais poniendo. Vale, más o menos todos estáis poniendo figuras geométricas, los colores, ¿vale? Y algunos habéis apuntado a los animales, que efectivamente es el contenido de la unidad. Es decir, esta actividad de aquí y esta actividad de aquí, veis en la parte de arriba que pone unidad 4, forman parte de la misma unidad de Misión Ñ, del libro Misión Ñ, y el léxico de la unidad, el léxico clave, en este caso son los animales. Pero a la vez estamos trabajando un contenido transversal, que suele ser un contenido propio de los estudiantes de estas edades, que suelen ser las formas geométricas, que suele ser un contenido de matemáticas, y luego también nos permite trabajar, pues como bien decís, pues los colores y otro tipo de contenidos. En la parte de abajo, la actividad 2 pone inventa un animal imaginario, que tiene mucha relación precisamente con esto, ¿no? Que decía que el niño en esta etapa tiene esa facilidad o esta necesidad de transformar lo que está viendo para que encaje en su mente. En general, cuando yo planteé esta formación, no contaba con que la fuéramos a dar online, entonces os traía algunas ideas de cómo verlas, ¿no? Cómo trabajar estas actividades físicamente en nuestra clase. En algún momento volveremos al aula, así que está bien tenerlas en cuenta por si os animáis a practicarlas. Aquí, por ejemplo, vemos que podemos jugar con este Tangram, que es como se llama este juego. Podemos jugar, por ejemplo, haciéndolo con goma eva o haciéndolo con cartulinas de colores y pedirle a los niños, a los estudiantes, que formen las distintas figuras, dependiendo incluso a veces del contenido que estemos trabajando. Se da muy bien o se da muy fácilmente con el tema de los animales y pedirles que monten esas figuras. Pero que sepáis que también esta actividad se puede llevar al online de la siguiente manera, y es que justo si ya ellos han visto las indicaciones, si ya han visto cómo dar una indicación de arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, casualmente en el caso de este libro de Misión Ñ es la misma unidad en la que ven las indicaciones
y los animales, podemos jugar con un Tangram online. Así que si le queréis echar un vistazo, yo de los que he probado, el que más me gusta cómo funciona es este, el de Kids Tangram, y lo que te propone es que tú elijas una de las figuras y que luego vayamos colocando, pues como se hace con un Tangram, las distintas figuras geométricas. Los estudiantes nos pueden decir el triángulo verde, por ejemplo, el cuadrado rosa, el triángulo negro. Negro, no hay ningún triángulo negro. ¿A cuál te refieres? ¿A este de aquí? ¿Qué triángulo es? Es este triángulo de aquí, ¿vale? Y nos pueden incluso ir indicando de arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, o incluso ellos pueden ser los que se indiquen los unos a los otros, dependiendo de la edad, de las habilidades y de la situación de vuestros estudiantes, por supuesto. Otro tipo de actividad que podemos hacer con ellos también de discriminación visual, que les permita participar de una forma activa en estas edades en las que recordemos que las características según Piaget eran las que os he puesto anteriormente, que ya pueden empezar a visualizar cosas que no están presentes de una forma inmediata, las pueden reconocer, que tienen un pensamiento influenciado por la fantasía y que intentan que las cosas encajen. Y no sé cómo lo veis, si podéis identificar a qué corresponde la imagen 1, la imagen 2 y la imagen 3. Yo creo que la más fácil es la 3. ¿Vale? Pero podría ser algo que podríamos también hacer con nuestros estudiantes, ¿no? Proponerles imágenes que estén difuminadas, que estén pixeladas y que sean ellos, ahí lo estáis poniendo, pelota, patinete, osito de peluche, balón, exacto, eso es, ¿no? ¿Y de qué color es? ¿De qué color es el balón? ¿De qué color es el patinete? ¿De qué color? ¿Vale? Es decir, algo que realmente es una actividad sencilla, porque a nosotros nos supone simplemente proyectar la imagen en este caso y que requiere de una participación por parte de ellos, ¿vale? Me he puesto estas dos imágenes porque no quería olvidarme y porque quería un poco mostrar cómo lo había trabajado yo, el hecho de poder traer también al aula virtual su mundo, ¿no? Eso yo creo que es un aspecto positivo que estamos teniendo en esta situación de confinamiento, y es el hecho de que los niños están en casa y tienen sus cosas, ¿no? Y ya hemos dicho que los niños son egocéntricos y que a ellos les encanta mostrar sus cosas, hablar de sí mismos y del entorno más cercano. Por eso todos los currículos y todos los programas y todos los libros, por supuesto, para niños, de lo que hablan es del entorno más cercano, ¿no? De cuáles son sus intereses. Primero empiezo hablando de mí, de mi familia, de mi colegio, de mis juguetes, de los temas que les interesan y que son más próximos así, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante que tenemos ahora y algo positivo que quería transmitir con esta situación online que nos crea tanto estrés a todos, y es el hecho de que podemos pedirles que nos muestren sus cosas, ¿no? Estamos hablando de los animales. ¿Tienes alguna mascota? Podemos ver su mascota, nos la pueden mostrar, cómo se llama, ¿vale? En este caso, por ejemplo, estábamos trabajando con un grupo de estudiantes, estábamos trabajando realmente las cosas de clase, ¿no? El material de clase, el bolígrafo, estuche, grapadora, tijeras, bla, 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 y también aproveché en ese momento para repasar los colores, ¿no? Con instrucciones sencillas, y es algo que os he puesto aquí abajo, por ejemplo, ¿quién tiene un bolígrafo verde? ¿No? Como era este caso, ellos me mostraban los que tenían un bolígrafo verde y yo luego de alguna forma les resolvía, esto es un bolígrafo verde, ¿no? O preguntas un poco más abiertas, y fijaos lo pautadas que están aún así, en el caso del estuche, que yo les preguntaba de qué color es mi estuche, por ejemplo, ¿vale? He puesto aquí abajo dos cosas que pueden parecer muy obvias, pero honestamente el primer día yo metí la pata con eso, y es no improvisar los ejemplos, que esto es algo que en general no deberíamos hacer, pero en la clase online todavía más, porque es muy fácil que se nos vaya la atención, ¿verdad? Y eso nos pasa a nosotros, incluso a los adultos. Entonces, yo ya me tenía en mi libreta apuntada los ejemplos que yo iba a mencionar. Un bolígrafo rojo, un lápiz azul, un lápiz verde, un estuche. ¿De qué color es mi estuche? Unas tijeras, una libreta violeta, una mochila, bla, bla, bla. Es decir, no dejo ese tiempo de sino ya lo tengo hasta lo más mínimo, ya lo tengo pensado para no perder el tiempo, para que no se desconecten, ¿vale? Y luego otra cuestión que había puesto ahí era pensar en las instrucciones, porque normalmente cuando estamos de forma presencial nos valemos de otras herramientas paralingüísticas, pero en este caso prácticamente todo lo que tienen es nuestra voz, ¿no? También la imagen, pero es importante que no improvisemos en ese sentido, ¿no? Entonces,
En un primer momento nosotros nos estábamos presentando en esta sesión que os estoy enseñando aquí en pantalla, que solo se me ve a mí porque los niños son menores y no los iba a poner, pero primero nos estábamos presentando, estábamos hablando de nosotros, brevemente el nombre, los apellidos, y luego yo quería hacer este repaso de las cosas de clase. Entonces, ¿cómo hilo eso, ese tema con ese otro tema? Pues yo ya me tenía apuntado, ¿estudias español en casa? ¿Por qué? Porque sería muy largo, muy poco concreto decir, ahora vamos a trabajar con los materiales escolares, ¿no? Es decir, tenemos que tener bien pensado cómo vamos a hacer esa transición de A a B, en este caso de presentaciones a ¿estudias español en casa? Sí. ¿Con qué? Vamos a jugar. ¿Quién tiene, y siempre uso la misma estructura, quién tiene un lápiz? ¿Quién tiene un estuche? ¿Quién tiene una mochila roja y azul? ¿Quién tiene? Bla, bla, bla. ¿Vale? Hasta ahí todo bien. Si, Ana, si hay alguna pregunta así importante o lo que sea, me puedes comentar, ¿vale? Nada, de momento nada, gracias. Perfecto. Vale, pues os hago la pregunta yo a vosotros. Habrá que pensar también porque de momento, como decíamos justo en el taller de Nacho, anteriormente en uno de los grupos en los que me tocó, buena parte de nuestra función ahora es mantener la motivación y que la clase de español sea una vía de escape. No, salvo que sea una necesidad impuesta, no deberíamos preocuparnos excesivamente o necesariamente por seguir el programa rajatabla, ¿no? Por la situación que tenemos, tanto físico-económica como emocional también, ¿no? Entonces, en el caso de que tengamos que presentar nuevos contenidos, que queramos empezar una unidad nueva, que no sea una sesión de repaso, tanto si es online como si es presencial, habría que pensar cómo presentamos a los niños contenidos nuevos, ¿vale? Y aquí tengo una pregunta, y es ¿cuál de las 4 destrezas lingüísticas, actividades comunicativas de la lengua, desarrollamos primero cuando somos niños? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando somos niños en nuestra lengua materna? Leer, escuchar, hablar o escribir. Os voy a leer en el chat. ¿Qué es lo primero que hacemos? Escuchar. Todos habéis puesto escuchar, efectivamente, ¿no? Y la segunda pregunta sería ¿cómo podemos exponer a los niños a la comprensión auditiva? ¿No? Porque parece que lo más lógico es que la forma más natural que tenemos de contacto con contenidos, con la lengua, es la comprensión auditiva, así que vamos a pensar cómo vamos a exponer a los niños a esa comprensión auditiva, ¿vale? Y la respuesta normalmente suelen ser estas 3. Hay otras opciones, pero en general estas 3, que son a través de los cuentos, a través de diálogos y a través de canciones. En canciones no me voy a entretener, habéis visto que la he movido ahí un poquillo para no olvidarme de deciros que las canciones ya sabemos que es una buena forma de iniciar el contenido de una unidad porque crea un clima favorable en el aula por el alto contenido de repeticiones que tienen las canciones. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo, con la edad que tengo, cada vez que tengo que pensar en cómo se dice rodillas, por ejemplo, en inglés o tobillos o lo que sea, mentalmente pienso head and shoulder, knees and toes, knees and toes. No sé si conocéis la canción, pero el alto índice de repetición que tienen las canciones hacen que memoricemos, pues, en este caso, un contenido léxico, pero hay otras opciones. Así que me voy a centrar en las otras 2 opciones, en la de cuentos y en la de diálogos, que yo creo que son las que menos obvias pueden parecer, ¿vale? Bueno, primero os voy a hablar de los cuentos, de por qué es importante presentar los contenidos con un cuento y qué tipo de cuentos, cómo lo tendríamos que hacer o cómo sería recomendable o como dicen los expertos, gente que sabe muchísimo más que yo, por supuesto, que es recomendable hacer esa presentación de contenidos en lenguaje extranjera a través del storytelling, en este caso, ¿no? Del storytelling, de las narraciones, ¿vale? Lo primero que hay que tener en cuenta es una cosa de contenido de bachillerato en España y es que tiene que tener una estructura en 3 actos y que esa estructura no debe ser muy rebuscada, es decir, que el cuento sea sencillo, ¿vale? Esto, aunque parece una evidencia, no siempre es así. Yo siempre pongo el ejemplo
no es un cuento para niños, pero es un referente que solemos tener todos y que nos puede ayudar a entender, y es no coger un cuento estilo Star Wars, ¿no? Que empieza la primera película en realidad en orden cronológico, es la cuarta y no sé qué, no. Es decir, lo más sencillo posible que para los niños pueda ser predecible, pueda ser familiar, ¿vale? Esa sería un poco la idea. Predecible, familiar y con una estructura clara. Os he puesto esta imagen de este cómic de Misión Ñ, que es el libro que la editorial ha publicado para niños que no tienen por qué saber leer y escribir para aprender español, ¿vale? Sería un libro pensado para una primera aproximación al español que no sea necesariamente un primero de primaria, digamos, ¿no? No tienen que saber leer y escribir, sería algo previo a todo esto. Y lo que vamos a hacer para que os resulte útil esto que os voy a contar es que os vamos a enviar por email estas viñetas, estas flashcards, estos 6 escenarios que os voy a comentar yo y os voy a contar cómo lo trabajamos nosotras en clase. Os los enviaremos por email para que lo podáis usar en vuestras clases online también si queréis, ¿vale? O en las clases presenciales cuando volvamos a la escuela, ¿vale? Entonces, esta unidad del frío al calor, realmente el objetivo que se han marcado las autoras en esta unidad es trabajar las estaciones y es trabajar las sensaciones térmicas. Ese sería el objetivo léxico que hay en esta unidad, ¿vale? Entonces, la forma que proponemos trabajar con el storytelling, con los cuentos, es la siguiente. Primero, no salirnos del cuento en ningún momento. Una vez que yo empiezo a narrar la historia, no me puedo salir de ahí. Es algo que yo voy a hacer, que me voy a salir porque el formato lo exige, pero si estuviera en clase no me saldría en ningún momento. Y si un niño se deja el micrófono abierto, si habla, si dice algo en otro idioma, si lo que sea, cualquier otra interrupción que pueda suceder durante la historia, la deberíamos traer a la historia, ¿vale? No obligar a todos los que sí están prestando atención a salirse, sino al que está fuera traerlo, ¿no? Y entonces de repente escucho por ahí un micro abierto y digo, vamos de excursión, bien, ¿en qué vamos? ¿Vamos en coche? Los niños me dirían, no. ¿Vamos en bicicleta? No. ¿Vamos en...? Por eso no es bueno improvisar, todo esto hay que tenerlo ya pensado antes. ¿Vamos en patinete con léxico que ellos conozcan? No, incluso podemos ir apoyándonos con imágenes que vayamos mostrando en el propio PowerPoint, de la propia presentación, ¿vale? Y de repente escucho el ruido y digo, uy, 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 ¿qué es ese ruido que suena? ¿Es el motor del autobús? ¿Vale? Por ejemplo, es decir, intentar no salirnos de la historia. Nos vamos de excursión, bien, vamos a un sitio donde hace mucho... ¿Qué hace? Hace mucho... No sé cómo se dice frío en polaco. A ver si me lo podéis poner por el chat. Hace mucho... Signo, algo así. Bueno, imaginaos que lo estoy pronunciando bien. Entonces vuestros alumnos dirían signo y yo diría frío. Hace mucho frío. Pensad que es una presentación. Ellos no tienen por qué saber qué es frío en español, ¿no? Pero lo pueden decir en su lengua. ¿Para qué? Para mantenerlos enganchados, ¿no? Hace mucho signo, ¿vale? Frío. A ver cómo hace frío. Y ellos dirían frío. ¿Hace frío? No hace. ¿Qué es lo que no hace? No hace calor, ¿no? En este caso lo dirían en polaco, nosotros cieplo, bueno, seguro que no se pronuncia así, todo mi polaco es dziękuję y pochongo, que me encanta esa palabra, ese es todo mi polaco. Bueno, entonces, como digo, la historia, el hecho de que sea una narración, de que nos permita traer actividades de respuesta por parte de los estudiantes, hacerles partícipes, no importa que no estemos hablando todo el tiempo en español, ¿vale? Pero ya de esta manera, con esta historia que ellos están viendo, están comprendiendo, aunque no tengan el nivel de español para saber que nieve es nieve, puedo hacer unas bolas de papel con folios y fingir que es nieve, por ejemplo, ¿vale? A ver, ¿tienes nieve en casa? A ver tu nieve, ¿vale? Que ellos puedan manipular, hacer bolas de papel, bla, 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 ¿vale? De esta forma presentaríamos, como digo, el léxico de la unidad. Insisto en que es una historia y que esa historia tiene que ser asequible para nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, realmente esta historia lo que cuenta es que se van de excursión, Ñ, que es un robot que
que viene a la Tierra para aprender español y cae en el jardín de Mila y junto a Mila y sus amigos pues va aprendiendo poco a poco palabras en español, ¿vale? Esa es la historia de Misión Ñ del libro y entonces se va de excursión Ñ con Mila y sus amigos y se lo están pasando pipa en la nieve, pero de repente el autobús, la guagua, como decimos los canarios, la guagua se ha quedado estancada, se ha quedado cubierta por la nieve, tiene mucha nieve, ¿no? ¿Qué hacemos? Oh no, ¿qué hacemos? Pip, pip, Ñ tiene una solución, ¿vale? Tiene una solución y es montar en su nave espacial y como lo de la nieve ha sido una catástrofe, ¿vale? Entonces se montan en la nave espacial y se van de excursión a otro sitio. ¿A qué sitios iríais vosotros? Lo de la nieve, el frío ha sido una catástrofe. ¿A dónde se pueden ir Ñ y sus amigos de excursión? A ver, en el chat, efectivamente, muy bien, a la playa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es muy evidente, ¿no? Es muy evidente que la respuesta puede ser la playa, aunque no todos dicen la playa, pueden decir el planeta de Ñ, bueno, hay múltiples opciones, pero les da satisfacción el haber adivinado que es a la playa, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante presentar los contenidos con cuentos? Porque la narración es una característica común en todas las culturas, es una tipología textual que conocemos todos, ¿vale? Eso no siempre pasa. Por otro lado, porque desarrolla la capacidad de escucha activa de nuestros estudiantes, conecta con sus intereses si elegimos bien el cuento, evidentemente, nos ayuda a introducir el léxico y estructuras gramaticales muy sencillas, potencia la imaginación y, sobre todo, no olvidarnos de estas características que tienen que ser cuentos predecibles, familiares, que nos den pie, que nos den oportunidad de realizar actividades de dinamización, ¿vale? De esto que os contaba de la nieve, me puedo ir a buscar prendas de ropa para preguntar por ellas, por ejemplo, y actividades de Total Physical Response, de respuesta física total, para que los estudiantes estén activos, ¿vale? Tanto en la clase tradicional como en la clase online, ¿no? Es fundamental tenerlos enganchados todo el tiempo que podamos. Si os interesa este tema, en diciembre me publicaron un artículo en el que me dejaron explayarme bastante sobre cómo podría ser el trabajo del storytelling en el aula de L con niños. Está publicado en internet, en abierto, en la revista Mosaico, así que le podéis echar un vistazo allí si tenéis mayores inquietudes, ¿vale? La segunda opción que daba yo era iniciar la unidad con un diálogo, ¿vale? En este caso os he puesto un ejemplo de 1, 2, 3 ya, es un libro también de la editorial En Clave L, por supuesto, para niños de primaria, a partir de 6 años, entre 6 y 9 años más o menos, ¿no? Entonces todas las unidades siempre se inician o con una canción o con un diálogo, siempre, una canción, un diálogo, una canción, un diálogo. ¿Por qué es interesante iniciar la unidad con un diálogo? Fijaos que es un input auditivo, pero aunque sea un input auditivo, ellos lo tienen escrito. Entonces no es ese estrés de vamos a hacer un audio, una actividad de audio, una actividad de comprensión auditiva, de listening, sino que yo voy a escuchar, voy a recibir ese input, pero yo antes de escucharlo ya sé que voy a escuchar a un niño y una niña porque tengo este apoyo visual, ¿vale? Y me quito, de cierta manera, el estrés como digo yo, de cerrar los ojos e intentar entender todo lo que estoy escuchando porque lo tengo escrito, ¿no? Y ahora haré unas reflexiones acerca de las comprensiones auditivas con niños. ¿Por qué es interesante empezar una unidad? Cuando digo una unidad me refiero a un tema, ¿vale? ¿Por qué es interesante empezar un tema con un diálogo, ¿vale? Porque primero nos ayuda a contextualizar el contenido y a organizar pues justamente qué es lo que, de qué parten ellos ya, en este caso, tengo 4 ciberamigos, Elena, Carlos, Patri y Víctor, qué bien. Elena tiene 8 años, esto ya lo saben nuestros estudiantes, y vive en Valencia, eso es el contenido nuevo. Carlos vive en Granada, ¿cuántos años tiene? 9. Patri vive en Barcelona y tiene 10 años. ¿Y Víctor dónde vive? En Tenerife y tiene 9 años. Entonces se combinan aspectos que ellos ya controlan, con lo cual se refuerza su autoestima porque conocen ese contenido y presentamos el contenido nuevo, ¿vale? Además, lo estamos haciendo a través de situaciones que simulan la realidad, digamos, y el hecho de utilizar viñetas, personajes, ya lo sabéis, es atractivo para los estudiantes. ¿Cómo podemos ayudarles? Y esto es una cosa que a la que le he puesto especial atención en los últimos meses, el tema de las comprensiones auditivas con niños, o yo creo que, bueno, que nos puede valer para no niños, digamos. ¿Cómo podemos ayudarles a hacer las comprensiones auditivas? Bueno, pues
detener el audio es algo positivo, ¿no? Porque le damos tiempo a los estudiantes para controlar de alguna forma de estoy escuchando esto y tengo que escribir, por ejemplo, sobre todo sabemos que muchas tareas requieren trabajar con varias destrezas a la vez, por ejemplo, escuchar y escribir, pues en este caso que de alguna forma pierdan el estrés de no tengo tiempo de escribir mientras voy escuchando, parar el audio y darles tiempo y control. Por otra parte, repetir el audio tantas veces como sea necesario es fundamental y esto creo que es importante, sobre todo porque, por ejemplo, si estáis consultando la guía del profesor de un libro, cosa que es altamente recomendable consultar las guías del profesor porque nos dan más ideas, nos dan alternativas para diferentes situaciones, nos dan actividades de transición, bueno, nos dan es un recurso muy valioso. A lo mejor en la guía del profesor, por ejemplo, puede poner repita el audio 2 veces o reproduzca el audio 2 veces, ¿vale? Estas 2 veces es una estimación. A lo mejor mis estudiantes son italianos y resulta que con una vez van sobrados, pero a lo mejor mis estudiantes son de no sé qué otro país y necesitan escucharlo 3 veces y no hay ningún problema, ¿no? Ponía aquí, no evaluamos la comprensión auditiva, sino que la ejercitamos haciéndome subrayando esta reflexión, ¿no? Sería. Por otro lado, el tema de las correcciones yo creo que es fundamental saber que la corrección de esas actividades auditivas siempre tiene que ir dirigida o debería ir dirigida a darle soluciones al estudiante. Y esto está un poco conectado con el cuarto punto y es el hecho de que cuando nosotros vamos a hacer una corrección de una actividad de comprensión auditiva, escuchamos a una niña presentarse, por ejemplo, ¿no? Y luego hay una pregunta que dice, ¿cuántos años tiene Patricia? ¿Vale? Entonces, está bien poner el audio y en el momento en el que Patricia dice cuántos años tiene, pararlo, ¿vale? Y decir, ¿escuchaste? Patricia tiene tantos años. Ayudarle a detectar en qué sitio estaba la respuesta a esa actividad de comprensión auditiva. Esa sería la idea, ¿vale? No sé si hasta aquí va todo bien, más o menos. Vale. Alguien pregunta, Nelson, preguntas que por qué decimos storytelling, si se podría evitar el anglicismo. Hay un artículo de Fran Herrera justamente reflexionando sobre ese tema. Es verdad que es narrar historias, ¿no? Pero cuando hablamos de storytelling no es solamente el hecho de la narración, no es solamente leer un libro o leer un cuento o leer una historia, sino todo lo que hay alrededor de esa lectura, que es tener preparadas actividades de interacción con nuestra audiencia, tener preparado pues todo el atrezo que podamos utilizar para esa narración, tener pensadas qué actividades vamos a realizar antes, durante y después de la narración. Lo cuento un poco también en el artículo este que os he compartido de la revista Mosaico, donde os hago algunas propuestas de distintos momentos en los que podemos proponer actividades con los estudiantes y no se basa solamente en contar un cuento, ¿vale? Sino se basa en todo lo que hay alrededor, digamos, de esa narración en sí. Esa sería un poco la idea, ¿vale? Bueno, los niños como aprendientes yo creo que estamos más o menos todos de acuerdo en que tienen estas características, que el aprendizaje debería ser dentro de lo posible todo lo que podamos de forma inconsciente hasta cierta edad, que van a tener interferencias entre la lengua materna y las segundas lenguas extranjeras que puedan ir aprendiendo. En referencia a esto, muy interesante los trabajos de Luz Reyón, que además sé que Nietzsche la cita a veces y aparece en Genial B11, ahora que me acuerdo. Es una investigadora acerca de la dislexia que habla justamente de que no pasa nada, ¿no? En estas etapas, concretamente relacionado con la lengua extranjera, no pasa nada en que existan estas confusiones en edades tempranas, ¿vale? La capacidad de memorización de los niños, que sabemos que es limitada, tenemos que ayudarles a que memoricen porque no conocen reglas mnemotécnicas. La autonomía, que también sabemos que es limitada, y los intereses y el filtro afectivo, que por supuesto tenemos que tenerlo en cuenta no solamente con los niños, sino con todos los estudiantes, ¿vale? Voy a ir desmenuzando, digamos, alguna de estas características. En este caso, justo pensé en quitarlo cuando Nacho propuso hacer la actividad en Flipgrid, pero luego dije, no, lo voy a mostrar porque no es lo mismo el uso que ha hecho Nacho de Flipgrid que el que voy a proponer yo aquí, ¿no?
Entonces, en este caso, un problema que estábamos detectando es que cuando nosotros pedimos a nuestros estudiantes que hagan pequeñas producciones orales y se graben en vídeo, si estáis haciendo eso con vuestros estudiantes, muchas veces aparecen en el vídeo leyendo, ¿no? Es decir, ellos han preparado su producción oral, la han escrito en un cuaderno y entonces aparecen ahí leyéndola en el vídeo. Entonces, la propuesta que se haría en este caso era la siguiente. Primero, el introducir un elemento ludificador, como puede ser el hecho de que ellos se dibujen su propia mano, escriban, recorten, dibujen. No sé si se va a ver que me intento ver en la cámara. Esta era mi mano, ¿vale? Esta es mi mano de español, ¿vale? Yo la he decorado un poco, los niños se esmeran más o se esmeran menos, también un poco atendiendo a esas inteligencias múltiples o esas habilidades múltiples que pueden tener nuestros estudiantes y se pueden lucir más o menos en este aspecto. A lo mejor no soy muy bueno en español, pero dibujo súper bien y este es mi momento, ¿no? Porque voy a hacer una mano que te vas a caer de la silla cuando la veas, puede ser, ¿no? Entonces, en este caso, el objetivo era que los niños no leyeran al hacer la presentación oral, ¿vale? La tarea era, ahora os la mostraré, que grabaran un pequeño vídeo en el cual se presentaran, ¿vale? Y la propuesta, para que tuvieran un guión, realmente era este es el guión que habíamos propuesto, ¿vale? Pero la elaboración de ese guión ya les había hecho, de alguna manera, ser un poco más conscientes, pararse, pensar, escribir y evitar que salieran en el vídeo con una libreta. Entonces, bueno, ahí los estáis viendo cómo están haciendo con tanto entusiasmo sus manos, mostrándolas y demás. Y para que no fuera una cosa improvisada que les generara estrés y todo eso, aunque estaban bastante participativos en el aula, se puede hacer, como digo, a través de Flipgrid. En este caso es un tablero compartido con otra profesora, con Lorena, a la cual le agradezco mucho que me haya dejado compartir esta imagen. Y no sé si estáis utilizando Flipgrid en clase o no, pero la cuestión es la siguiente. Si veis aquí, este es un vídeo en el que salgo yo en la portada y pone mi mano de español. Entonces, yo ahí me grabé explicando cómo hacer la mano de español y explicando qué era lo que quería que me contara. Hola, me llamo Leticia, tengo 32 años, soy española, soy rubia, bajita, bla, 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 mi asignatura favorita es historia, ¿vale? Esos serían los contenidos que yo quería que estuvieran en su presentación. Esto lo hemos probado, para que lo sepáis, lo pilotamos en Kwai con el imperativo, que dieran 5 consejos para probar los exámenes. Entonces, en parejas o en pequeños grupos, ellos escribían los consejos y bueno, hacían esta pequeña manualidad, digamos. Entonces, yo me grabé a mí misma explicando la manualidad, aunque ya la habíamos trabajado en directo en el aula, para que ellos tuvieran claro cuál era la actividad, pudieran volver a revisarla si lo necesitaban, etcétera. Y lo interesante que tiene Flipgrid es que luego los estudiantes pueden grabar sus vídeos muy fácilmente y ponerlos en este tablón que yo tengo aquí, ¿vale? Y para mí, lo interesante también como profesores, para ahorrar esfuerzo, es que yo puedo duplicar ese tablón, ¿vale? Este mismo tablón que se llama Mi mano de español, ese mismo tablón lo puedo duplicar y meterlo en otras clases. Es decir, no necesito cada vez grabar un vídeo nuevo para explicar lo mismo, sino yo tengo, en este caso, esta clase de aquí, sexto AB, pues para sexto BC, por ejemplo, no hace falta que lo vuelva a grabar, sino que puedo duplicar el tablón y lo cuelgo en sexto BC, lo copio, digamos, de alguna forma. Y puedo tener el feedback de ellos, como decía, ¿vale? Esto con respecto a, digamos, al introducir elementos lúdicos, al ayudarles a hacer las expresiones orales que sean, digamos, lo más rentables posibles y que cumplan el objetivo y no sea una comprensión o una expresión escrita y luego leer lo que ellos han escrito. También hablaba en esas características que yo iba definiendo de que hay que ayudarles con la memorización porque no conocen reglas mnemotécnicas. Y yo creo que para eso es fundamental que trabajemos el mismo contenido de distintas formas, ¿vale? Es decir, que repitamos el contenido en distintos momentos del curso, en distintos momentos de las sesiones, con formas diferentes o no, porque algo positivo que tienen los niños es que
cuando les gusta algo no les importa repetirlo, ¿vale? Por decirlo así. Si les gusta un juego, a lo mejor nosotras ya estamos hasta las narices del quinto Kahoot y ellos todavía están en un nivel óptimo de usar Kahoot porque es un sistema que conocen, etcétera, ¿no? Pero yo creo que, como decía, una de las cosas principales es elegir bien el material que estamos utilizando, ¿vale? Que cuando nosotros elijamos un libro de texto para nuestras clases, que veamos si efectivamente ese contenido se va reciclando, se va haciendo un aprendizaje en espiral y en este caso, por ejemplo, vemos que en la unidad 2 de 1, 2, 3 ya el tema principal son los números y luego en la unidad 4, solo 2 unidades después, el tema principal es el colegio, el contenido, el léxico del colegio y sin embargo estamos viendo aquí 2 actividades, una canción y un juego con un dado en el cual estamos repasando otra vez los números, ¿vale? Sin que se den cuenta, por decirlo así. Como digo yo, un trampantojo educativo, pero que realmente les estamos ayudando a repasar ese vocabulario que han visto simplemente hace dos unidades, ¿vale? Es interesante que ese repaso sea todo lo multimodal que podamos, ¿no? Entonces, por si os vale, como más o menos todos los cursos de niños tienen los mismos contenidos, tanto si estáis utilizando 1, 2, 3 ya, como si estáis utilizando otro libro, en el canal de YouTube de la editorial, no sé si escucháis el audio. Ana, si me puedes confirmar si escucháis el audio. ¿Se oye? Yo no estoy escuchando nada, Leticia. Vale, mejor, entonces. No. Bueno, Vale. es mucho mejor, porque si no, no puedo hablar encima. Bueno, en el canal de YouTube de la editorial podéis entrar y hay una lista de reproducción que se llama 1, 2, 3 ya y están este tipo de vídeos que podemos utilizar tanto en las clases presenciales como en las clases online. Yo he puesto el de los animales porque es lo que el ejemplo que venía dando y le preguntan aquí, Marta, ¿cuál es tu animal favorito? Es gris, tiene las patas gordas y hace así y suena un animal y entonces fijaos otra vez nuevamente no aparece el animal entero, ¿vale? Suena el animal, ¿qué animal es? Pues en este caso nuestros estudiantes tendrían que decir el león, ¿verdad? Entonces, bueno, si os valen estos vídeos, yo creo que son interesantes, son muy sencillos, están hechos con Powtoon, ¿vale? No es excesivamente profesional, pero que sepáis que están ahí, pues, para ayudarnos un poco a que tengan ese input multimodal, audiovisual, y nos vale, afortunadamente, también para las clases online que tenemos ahora, ¿vale? Bueno, voy ya por la tercera etapa, que sería la etapa que Piaget denominó como etapa de operaciones concretas, entre los 7 y los 11 años, más o menos, coincidiría con lo que en España sería como los primeros años de primaria, el primer ciclo de primaria aproximadamente, y lo que destacó Piaget era que el niño en ese momento ha desarrollado o empieza a desarrollar la habilidad de pensar de forma abstracta, puede hacer juicios racionales sobre distintos temas y lo que me interesa también y en lo que me voy a centrar principalmente es que puede manipular mentalmente la información, ¿vale? ¿De qué nos vale esto en la clase de español? Bueno, pues fijaos, por ejemplo, en este caso es una actividad de generación 3.0, que por cierto es un libro que estamos preparando con una versión polaca, una versión específica para estudiantes polacos con las instrucciones en polaco y que va a ser copublicado por PWN. Bueno, pues en el caso de generación 3.0, en este caso, es una actividad en la cual se presentan estos 3 textos y en la siguiente página hay unas preguntas de comprensión lectora. Entonces, como nuestros estudiantes ya pueden manipular mentalmente la información, lo que proponíamos en esta actividad era que utilizaran un dado. Entonces, dividíamos la clase en 2 equipos o en varios equipos, dependiendo del número de estudiantes que tengamos, y les proponíamos que leyeran los textos, ¿vale? Leían los textos, tiraban el dado, cada uno de los grupos, y con el interrogativo que les aparecía, formulaban una pregunta al equipo contrario, ¿vale? En este caso es Lu, que está hablando de cómo era la infancia de su padre y cómo es su infancia, ¿no? Entonces, lo leemos, tiramos el dado y me aparece ¿dónde? Entonces, mi equipo tenemos que pensar una pregunta de comprensión lectora de ese texto que empiece por ¿dónde? ¿Dónde jugaba? Jugaba, que ya sabéis que es el contenido, en este caso, el imperfecto es el contenido gramatical clave de esta unidad. ¿Dónde jugaba el padre de Lu cuando era pequeño? Entonces, mi equipo ha hecho esa pregunta, se la lanzamos al otro equipo.
mi pregunta está bien formulada, tengo un punto, el otro equipo contesta bien, tiene otro punto, ¿vale? Es un poco una forma de gamificar, si quieres, esta comprensión lectora, pero sobre todo obligarles a que lean el texto, que piensen en la información, que retuerzan la lengua, por decirlo de alguna forma. Actualmente, en las clases online, creo, no lo he probado, pero me parece que sí que se podría seguir utilizando esta dinámica, porque ya sabéis que hay dados online, por ejemplo, este que os he puesto aquí de dado.online, que nos permitiría que los estudiantes tiraran el dado. De hecho, podemos seleccionar si queremos tirar 2 dados a la vez o un dado y el número de caras. Y luego, por ejemplo, en el caso de esta actividad que estoy proponiendo de los interrogativos, pues simplemente sería darle un número a cada interrogativo y ya está. Si a mi equipo le ha salido el 6, tenemos que pensar una pregunta sobre el texto que empiece por ¿por qué? ¿Vale? Esa sería un poco la idea, ¿no? Una cosa que nos interesaba mucho a las autoras de Qué Guay, a mis compañeras, a Esgui, a Raquel Orche, a Jennifer, a Carolina y a Aurora, a Salomé Monasterio también, era el hecho de que pensáramos en cómo hacer una transición coherente. Es decir, no sé si a vosotros os pasa, pero una queja, digamos, que teníamos nosotras era que las editoriales proponemos libros para niños y luego libros para adolescentes. Y hay como un salto entre unos y otros. De repente es como los niños son muy niños, son infantiles, dibujan, colorean, recortan, bla, bla, bla. Y luego ya las colecciones para adolescentes son muy instrumentales, mucho más estructurales, incluso mucho más serias, digamos. Y realmente un niño de un año para otro no deja de ser niño y empieza a comportarse de esa forma. O de hecho, en una misma clase, en un mismo grupo, puede haber distintos niveles madurativos dentro de los propios compañeros, ¿no? Entonces, una cosa que teníamos clara con Qué Guay, con el nuevo manual que ha publicado en Clave L para adolescentes, era justamente eso, que esa transición en torno a los 10 años fuera una transición coherente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en esta doble página del cuaderno de vocabulario, porque el libro cada unidad se organiza en diferentes secciones y hay una sección que es esta, ¿no? Mi cuaderno de vocabulario. No sé si podéis identificar algunas actividades que os resulten un poquito más infantiles, un poquito más lúdicas, ¿vale? No sé si me podéis decir por el chat qué actividades os parecen que justamente que atienden a esa transición madurativa. Vale, ¿estáis contestando? Efectivamente. Estáis más o menos acertando justo lo que estáis diciendo. Bueno, más o menos no, estáis acertando en las propuestas que estáis haciendo. Y es justamente eso, ¿no? Fijaos aquí, en este caso, pues se propone trabajar el contenido, es justo la unidad en la que estaban los estudiantes que os enseñé antes con lo de Flipgrid, que os contaba lo del lápiz, lo del estuche y todo esto. Pues justamente esta unidad, ¿no? La que están trabajando el material escolar y están trabajando los colores, bueno, pues un momento en el que ellos puedan oxigenar la cabeza, digamos, de alguna forma y que puedan respirar y colorear, o en este caso el veo veo, o en este otro caso, por ejemplo, de aquí en la actividad 13, que dice, bueno, una cosa que nos repateaba mucho a nosotras, que es cuando se propone a los estudiantes que se presenten diciendo el nombre, de qué país son y qué lengua hablan. Y pues, por ejemplo, si todos mis estudiantes son de Manchester, pues todos van a decir, hola, me llamo, el nombre es diferente, soy de Manchester, soy inglés, vivo en Reino Unido y hablo inglés, ¿no? Y entonces hay que escuchar a los 20 y pico estudiantes repetir exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, la propuesta es que inventaran, que se imaginen que son de otro país, que escriban de qué país son, dónde viven, el idioma que hablan, y luego de la parte lúdica es esta, ¿no? Vale, imagínate que yo me imagino que soy de China, pues ¿cómo sería yo si fuera de China, ¿no? Buscar también cómo es la bandera china, la bandera china es amarilla, es blanca, es roja, ¿vale? Es decir, que de una forma un poco más lúdica, más agradable, sin perder de vista el contenido lingüístico, también podemos trabajar. Y me voy ya a la última etapa, que sería esta etapa de operaciones formales, que serían entre los 11 y 17 años. ¿Y qué nos dice Piaget sobre estos nuevos estudiantes entre 11 y 17 años? Que yo creo que por ahí es por donde más patinó Piaget, porque me diréis vosotros que tiene que ver un niño de 11 años con uno de 17, si es que tienen cosas en común.
pero sobre todo la definición de la frontera, ¿no? De qué es lo que cambia al principio sobre todo. Y es que ya a partir de esas edades pueden empezar a pensar sobre lo posible, pueden empezar a razonar sobre temas más complejos. Seguramente por eso, entre otras cosas, es cuando los estudiantes pueden pasar de los niveles A a los niveles B, es decir, ya no son tan dependientes, ya no son interlocutores dependientes y podemos pasar a esas otros escenarios que nos abre los niveles B del marco común europeo de referencia, y luego que desarrollan preocupaciones por aspectos sociales y de identidad, que es algo que rápidamente identificamos con los estudiantes adolescentes, ¿no? Estas preocupaciones sociales. Bueno, esta es la propuesta de reflexión, porque al final, obviamente, yo os estoy enseñando el trabajo que hemos hecho nosotras, en este caso con Kwai, pero lo importante es que vosotras reflexionéis con un ejemplo y que luego veáis si lo estáis aplicando en vuestras clases o no, si os parece pertinente, ¿vale? Pero no quería dejar de enseñaros ejemplos, ¿no? de actividades. Fijaos que lo primero es que presentamos los contenidos con un input auditivo que también viene escrito, como digo, para no crear ese estrés de primera, ¿vale? Luego ya ejercitaremos la comprensión auditiva, puramente auditiva, más adelante. Luego, que ponemos de forma realzada, tienen un input realzado del contenido que les vamos a pedir trabajar a posteriori. ¿Por qué? Porque en este momento que ya hemos dicho que Piaget indica que ya pueden razonar sobre problemas complejos, esos problemas complejos incluyen también aspectos metalingüísticos, aspectos de reflexión gramatical que hasta este momento los niños no pueden hacer, ¿no? En este caso ellos están directamente trabajando con el contenido, ahora vemos otro ejemplo, y luego les hacemos que reflexionen acerca de ese contenido, ¿vale? ¿Por qué? Porque madurativamente ya lo pueden hacer. Y esto me interesa bastante. Esta actividad, que es muy sencilla, completa las frases con información sobre tu clase y después compara con tu compañero. Es decir, yo voy a escribir, en mi clase hay, en mi clase no hay, en mi clase hay muchas, hay pocas, bastantes, pero antes de hacer una corrección en gran grupo, es interesante pedir que lo comparen entre ellos, en parejas. ¿Por qué? Porque les da seguridad, porque, como digo, en esta época, en este periodo de nuestra vida, tenemos inquietudes a nivel de grupo, a nivel social, a nivel de aceptación. Entonces, cuanto más seguros puedan estar nuestros estudiantes a la hora de hacer producciones delante de sus compañeros, mejor, ¿vale? Entonces, yo ya tengo, digamos, una primera criba con el compañero o la compañera de al lado de revisión, ¿no? Entre nosotros dos. Este era el otro ejemplo que os decía que os iba a poner y prácticamente estamos llegando ya al final de mi taller, de mi presentación. Y es cómo hemos decidido presentar las rutinas diarias y los verbos reflexivos. Aquí lo he puesto más grande, bien. Digo, a ver si lo puse o no, sí lo he puesto. Dice, lee los tweets de Amaya y relaciona con las imágenes, ¿vale? Entonces, nuestros estudiantes van a leer esto y se van a encontrar con los verbos reflexivos y con los verbos que van a definir las rutinas diarias. Realmente ellos van a leer estos tweets y lo que les vamos a pedir es que relacionen con las fotos, con lo cual no estamos haciendo ninguna reflexión metalingüística sobre vestirse, por qué me he visto y por qué yo he visto, etcétera, ¿no? Buenos días, gente bonita. Fijaos también el tipo de lenguaje que se usa, ¿no? Buenos días, gente bonita. Son las 7 y ya me levanto para desayunar con mi familia e ir al cole. Hoy tengo clases de mates a primera hora y por la tarde voy a clases de karate. Es un día duro. 14 likes que tiene Amaya por eso. Ayuda, no sé cómo vestirme para ir al cole hoy. ¿Me pongo el jersey rojo o el rosa? Venga, me lavo los dientes y ahora os leo. Gracias por vuestros consejos. #odio vestirme. El último tuit del día de Amaya White dice, ¿qué tal vuestro día? Yo estoy muy cansada. Normalmente me acuesto tarde y veo la tele con mis padres, pero hoy voy a la cama ya. Hasta mañana. Día duro, Twitter off. A las 9. Y aquí le contesta Mateo y le dice, descansa, Amaya White. Yo voy a ducharme, a cenar y también me acuesto temprano. Las clases de karate son muy divertidas, pero estoy muy cansado, ¿vale? Es decir, es una forma, como digo, de presentar el contenido y poco a poco, a partir de ese uso que ya están haciendo ellos, llevarles a la reflexión lingüística. ¿Por qué? Porque madurativamente en este periodo ya lo podemos hacer con nuestros estudiantes. Podemos trabajar la gramática también de una forma explícita. Si os fijabais en Misión ñ y en 1, 2, 3 ya, la gramática no se trabajaba de una forma tan explícita, sino se trabajaban estructuras que se repetían, ¿vale?
El tema de trabajar la gramática de forma deductiva o inductiva nos llevaría a una discusión y dependería mucho de vuestro grupo, del contacto que tenga con lenguas extranjeras, del contacto que tengan incluso, digamos, la experiencia como aprendientes de lenguas extranjeras y en su propia lengua. A mí me sorprendió mucho cuando vivía en Manchester el hecho de que los alumnos ingleses ni siquiera tienen ese, digamos, ese análisis lingüístico de su propia lengua, ¿no? No saben lo que es un infinitivo o un gerundio en general, ¿vale? Y sobre todo, por muy comunicativos que seamos y creemos que es como deben ser las clases, intentar siempre darles actividades de consolidación, ¿no? Actividades en las que ellos puedan rellenar huecos, por decirlo así, que hay actividades de consolidación de muchos tipos, no solo de rellenar huecos, pero son actividades que ellos necesitan, ¿no? Para sentirse en general, o por lo menos nos lo demandan. Entonces, se las podemos dar, una cosa no quita la otra. Por muy comunicativas que presentemos nuestras unidades, en este caso, nuestras sesiones de clase, no son excluyentes. Pues para que os quedéis con una panorámica, no solo a nivel de características, de actividades que espero que os hayan servido y que os hayan sido útiles y os hayan abierto nuevas puertas, aunque muy brevemente, también obviamente nos interesa que conozcáis los materiales que hay ya publicados en la editorial y que os pueden ayudar en vuestras clases y haceros la vida más fácil. Y tenéis para los más pequeños Misión ñ, la guía del profesor de Misión ñ, que es fundamental. ¿Por qué? Porque en el libro, como los niños no saben leer y escribir, no hay nada explicado, es decir, que todo viene explicado en la guía del profesor. Tenemos también 1, 2, 3 ya, nivel 1, nivel 2, tenemos Qué Guay, el nivel A2 lo publicamos el próximo mes, es un material muy nuevo que viene con el cuaderno de actividades junto, es un solo libro con el libro del alumno y el cuaderno de actividades, y luego un montón de material del cual no os voy a hablar porque no tenemos tiempo, pero que sepáis que tenemos pues DLs escolares, DL adulto también. Nietzsche Tudela es una de las coautoras junto a Ernesto Puertas del Instituto Cervantes de Varsovia de la colección Dale al Dele para trabajar estos exámenes de certificación, libros de cultura para niños, etcétera. Bueno, acabo con Piaget. Siempre digo que, primero, porque el hombre tiene ahí una cara muy maja y da gusto terminar con él, y segundo, para acabar con una reflexión inspiradora, ¿no? Como decía antes Nietzsche. Y Piaget formuló más o menos esta frase, que al principio suena un poco enrevesada, pero dijo, lo que vemos cambia lo que sabemos y lo que conocemos cambia lo que vemos. Entonces yo siempre digo que a ver si ahora que conocemos un poquito más a nuestros estudiantes, niños y adolescentes, cambia un poquito también la forma que tenemos de verlo. Bueno, no tengo ningún inconveniente en pasaros la bibliografía para no extenderme mucho más y simplemente daros las gracias por aguantar este taller online que me ha tocado impartir a mí.